Hola, hoy hablaremos sobre la cultura y la civilización occidental. Comencemos por Grecia. Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146 a.C. Se situaba en el sureste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. A lo largo de la historia de la civilización griega se fueron produciendo una serie de acontecimientos que se agruparon en las siguientes 6 etapas: época minoica, época micénica, época oscura, época arcaica, época clásica y época helenística. La civilización griega estaba estructurada en pequeñas aldeas que a medida que avanzó el tiempo se convirtieron en las denominadas ciudad-estado, como en el caso de Esparta y Atenas. Cada polis o ciudad-estado estaba regida por sus normas internas. Esparta y Atenas eran el epicentro de toda la vida política y ciudadana. Además, fue donde los griegos probaron distintas formas de gobiernos y distintas formas de vida. Es por esto que llegaron a conocer y aplicar la democracia. La economía de los griegos era muy destacada por la agricultura, ya que cultivaban la tierra para conseguir alimentos para ellos y para su ganado. Los griegos daban mucha importancia a la religión, y su religión era politeísta, es decir, una doctrina que se basa en la creencia de que existen muchos dioses, pero siempre siendo uno, el supremo, llamado Zeus. Hay varios dioses, pero yo les mencionaré 3. Atenea, que era la diosa de la paz; Afrodita, diosa del amor y la belleza; y Ares, dios de la guerra. Sigamos con la civilización romana. Roma se fundó en el año 753 a.C. a la orilla del río Tíber, en la península itálica, entre medio de 7 colinas. Se fundó por los hermanos Rómulo y Remo, los cuales al fundarse Roma se pelearon, y fue ahí cuando murió Remo y Rómulo se consagró como rey. Roma tuvo un gran desarrollo, ya que comenzó como una pequeña ciudad y luego se convirtió en un imperio. Existen 3 etapas de la civilización romana. La primera etapa es la monarquía. Los poderes que se ejercen durante este periodo son los reyes romanos y etruscos. En esta etapa persiste una gran influencia etrusca. La segunda etapa es la república. En esta época se desarrollaron los famosos guerras púnicas, una serie de guerras que tuvieron lugar entre Roma y Cartago. Ante la muerte de Julio César, el poder lo gana su sobrino Octavio en una batalla con Marco Antonio. En ese momento se da paso al imperio. La tercera etapa es el imperio. En esta etapa es cuando Roma se convierte en una metrópolis poderosa y refinada. La sociedad romana estaba dividida en los patricios, en los plebeyos y los esclavos. Su organización política se llama magistratura, el cual es un cargo y un conjunto de atribuciones con las cuales en la antigua Roma se investia a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad. La actividad económica de Roma era la agricultura. Era la actividad básica y principal, y se basaba en el cultivo de frutas, hortalizas, cereales, vid y olivo. La religión de la civilización romana eran politeístas. Tenían 2 cultos: los privados, que eran los domésticos. En las casas romanas existía un santuario pequeño conocido como la Rarium, y los cultos públicos, que eran los relacionados con el Estado. Sus principales dioses eran la res, dioses protectores de las familias, casas y campos; Manés, dioses protectores de los antepasados; y Penates, dioses protectores de los alimentos y del fuego doméstico. Finalmente está la época medieval. Se conoce como Edad Media al periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. La Edad Media se divide en 2 etapas para su estudio: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, en esta etapa, aparece el régimen feudal como sistema social, comercial y jerárquico de la sociedad europea. Surgen las figuras del rey, los nobles y el clero. Estos serán la clase alta, los llamados privilegiados. Luego se encontraba la clase baja, conformada por campesinos y vasallos. En la Baja Edad Media, en este periodo, se llevan a cabo las cruzadas,
Estas cruzadas, que fueron 8 en total, se caracterizaban por ser guerras santas, es decir, campañas militares impulsadas por la Iglesia Católica hacia Palestina. La economía en la Edad Media. Durante este periodo surge la agricultura como fuente principal de ingresos. Esta se realizaba de forma muy precaria y la trabajaban los campesinos. Esta agricultura era solo de subsistencia y se obtenía en pequeña escala para el autoabastecimiento. La política de la Edad Media. Durante toda la Edad Media surge el sistema feudal. Este sistema era político, económico y social y se encontraba dividido piramidalmente. En la base se encontraban los esclavos sin derechos. En la parte media se hallaban los campesinos y artesanos. Por encima de esto se encontraba el clero. En la cúspide de la pirámide se encontraban los señores, los nobles y el rey. Y por último, su religión fue católica. La Iglesia era la única institución europea con carácter universal.